instante un poco más. Quiero sentirte en mi pecho palpitar y reflejarme en tus ojos, tu mirar, y detenerme al escuchar tu voz hablar. Ese es mi sueño cada día al despertar, sobre tu pecho mi cabeza reposar, sentir tu paz que quita todo mi pesar. Quiero amarte por toda la eternidad. Déjame soñarte más y escuchar tu voz hablar. Déjame poderte amar, sentir tu paz. Pastor Micucci, ya le dije que es doctor, su esposa, tienen tantos títulos y cosas, pero son gente preciosa y maravillosa, que es lo más importante. Dice amén. Bueno, que Dios les bendiga. Bueno, yo en nombre de la iglesia de Zárate, provincia de Buenos Aires, les quiero agradecer por permitirnos este espacio. En realidad, junto con mi esposa, allí somos una iglesia en cuanto a conformación del equipo pastoral diferente aquí, somos 3 matrimonios pastorales, conformamos un equipo pastoral. Y bueno, tanto el pastor Sergio como la pastora Sandra nos han acompañado desde tiempo. Hemos podido tener, por lo menos con el pastor Sergio, un par de retiros seguros, donde él nos ha acompañado. También nos han estado acompañando en un momento particular que vivió nuestra iglesia, con ciertos momentos incómodos que se resolvieron bien. Y bueno, él fue de mucha bendición, su compañía, su apoyo, lo mismo la pastora Sandra. Y bueno, podemos decir que aparte de hermanos, compartimos una hermosa amistad. Pasamos lindos momentos, hemos estado ahí contemplando la hermosa ribera que tiene. Nosotros en Zárate tenemos el río, pero un poco más angosto, no tan ancho como acá. Y contemplando la hermosa ciudad que es Corrientes, contemplando ahí la costanera, realmente tienen por eso dice que es la capital de la República, ¿no es cierto? Corrientes. Así que para ustedes frío, para nosotros es normal, debe hacer allá en Buenos Aires estaba haciendo 1 grado y a la mañana, así que el frío es común. Pero realmente nos alegramos de poder estar aquí, queremos traer los saludos de los hermanos, desearles una bendición muy especial. Sé que esta congregación, sabemos que el Señor la está usando mucho, que están impactando la ciudad, que están vinculándose, que es sin duda un instrumento que Dios usa en tiempos tan difíciles que vive nuestro país, usa a sus hijos para traer una transformación, para impactar, para bendecir, para mostrar que existe otro camino, que existe otra alternativa. Para eso estamos, para marcar una diferencia, para hacer influencia, para liderar a una comunidad que ha perdido el rumbo. Así que gracias por este tiempo, nos encanta, es una deuda larga que teníamos con el pastor. ¿Cuándo van a venir a Corrientes? Un día vamos a venir, un día vamos a venir. Y bueno, antes de que viniera Cristo, venimos nosotros para poder conocerla. Así que bueno, gracias y le entrego a mi esposa para que continúe. Bueno, yo me sumo a lo que decía mi esposo y quiero compartirles una palabra. Y al principio la hermana que estaba cuando entramos decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros tenemos a un Dios que todo lo puede, porque tenemos a un Dios grande, un Dios todopoderoso. Y me venía al corazón esta palabra que le decía Dios a Gedeón: varón esforzado y valiente. Si nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que todo lo ve, que Él está en las pruebas, está en los tiempos de angustia, está en los tiempos de alegría, está en esos tiempos de soledad, descansemos en las manos de nuestro Dios. A veces parece que no están las puertas abiertas, a veces pasa que no vemos caminos, no vemos sendas, y hay un Dios todopoderoso que nos está mirando, que quiere estar con nosotros, que quiere abrazarnos, que quiere realmente darnos esa palabra, que quiere cumplir esa promesa que en un momento nos ha dado en nuestras vidas. Seguramente Dios en algún momento, en esa intimidad que hace tiempo o no, te ha dado, descansá en esa promesa de Dios.
Si vos viniste hoy realmente sin un sentido, sin un objetivo, pensá que hay un Dios que quiere abrazarte, que hay un Dios que quiere cumplir esa promesa en tu vida. Si tenés un sueño, si tenés un proyecto, si tenés algo que te inquieta en el corazón, que a veces no nos deja dormir, que tenemos algo que estamos pensando todo el tiempo y que queremos realmente que Dios use esa palabra, Dios use nuestras vidas, descansá en Dios. Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Dios, desde el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos hace esos hijos valientes. Lo tenemos que solamente poner en práctica, nada más. Es pisar realmente esa tierra para conquistar. Dios nos ha dado esa valentía, Dios nos ha dado esa autoridad para romper toda fortaleza del mal. Y Dios usó a Gedeón mucho más de lo que Gedeón pensaba. Dios va a usar nuestras vidas mucho más de lo que nosotros pensamos. Va a abrir puertas en donde nosotros no vemos. Va a hacer caminos en donde no vemos esos caminos. Donde no hay sendas, Dios los va a hacer. Porque ese es el Dios que tenemos. Aún en las pruebas, aún en la angustia, en la soledad, Dios está mirando nuestras vidas. Por eso quiere cumplir esa promesa que un día te ha dejado a vos, que ha dejado en tu vida. No pierdas esas esperanzas, no pierdas realmente el objetivo por la cual vos estás caminando, por el camino que Dios puso, porque Dios lo va a cumplir. Parece que a veces no llega y que estamos orando y que estamos esperando, y realmente Dios te dice en esta noche que esperes en Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová es Dios todopoderoso. Jehová todo lo puede. Para Dios no hay nada difícil, dice su palabra. Entonces, acordate de esto. Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Dios nos da esa valentía. Dios nos da realmente esas puertas abiertas que a veces las vemos cerradas. No dejes de confiar y de creer en la promesa que Dios ha puesto en vos y va a cumplir ese propósito, porque los sueños lo tenemos que creer primero nosotros para que después Dios lo pueda cumplir, porque tenemos a ese Dios grande, a ese Dios poderoso que dio su vida y hoy realmente tenemos esa esperanza en el cielo. Por eso aferrate a esa promesa que Dios un día te dejó, tomala, porque si Gedeón no hubiera tomado esa promesa, no hubiera tenido realmente esa vida en victoria y cómo terminó, más que en victoria. Entonces, toma esa promesa que Dios realmente la va a cumplir. ¿Amén? ¿Vos lo creés? Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso. No dejes de creer eso. Afuera hay personas que necesitan de Dios y nosotros tenemos esa llave, tenemos ese mensaje glorioso para darle. Tenemos una noticia preciosa para darle. Yo no quiero que esas vidas se vayan a otro lugar que no sea el cielo. Seamos valientes, seamos esforzados y busquemos de Dios. Cuando vemos realmente la mano de Dios transformando las vidas, eso nos empuja, eso nos alienta, porque una vida transformada por Dios es preciosa y Dios ama esas vidas y quiere cambiarlas, quiere transformarlas y va a usar cada una de nuestras vidas, te va a usar a vos. Y si dejó una promesa en tu vida, tómala porque lo va a cumplir. Ese propósito Dios lo va a hacer. ¿Vos lo crees? Empezá a creerlo, porque Dios realmente va a hacer cosas grandes y espectaculares, primero con vos, para que vos después lo puedas comunicar, como lo hizo con Gedeón. Descansá en Dios. Creer en Dios es tirarte al vacío sabiendo que Él está abajo con su mano. Es difícil, no es fácil, pero es tirarte sabiendo que Dios está allí. Amén. Que Dios los bendiga. Estaba dudoso porque la vi hablando tanto a mi esposa y dije, parece que va a predicar ella, no sé, por eso le preguntaba al pastor quién quería que dijera algo.
porque me agarró la duda, ¿no? Porque ya los que la conocemos sabemos que tiene hora de comienzo, pero no de terminación. Así que bueno, ya que estamos acá, yo quiero, ¿qué me decía? Yo quiero compartir con ustedes un poquito el libro de Daniel. Antes quiero que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración, para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, gracias por poder compartir este precioso tiempo con hermanos en Cristo. Señor, porque aunque no nos conocíamos hasta este momento, ya sabemos que es mucho más lo que nos une, que nos puede unir con tantas otras personas con las que pasamos horas y horas en lo cotidiano, pero que no tienen a Cristo. Señor, gracias porque tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma herencia, el mismo Señor, el mismo Salvador, porque Señor, no hay nada que pueda separarnos cuando estamos en Cristo. Gracias, Señor, por el regalo de la fe. Te la damos en el precioso nombre de Jesús y pedimos, Señor, que tu Espíritu esté guiando lo que podamos compartir en esta hora, que tu Espíritu, Señor, nos esté ministrando, que tu Espíritu, Señor, esté hablando al corazón de cada uno, Señor, y en tu sabiduría apliques la palabra para la realidad de cada uno de lo que aquí estamos, para que ninguno salga de este lugar con vacío o con angustias o de la manera que entró, sino que pueda salir sabiendo que hay un Dios que transforma vidas, un Dios que permite comenzar y dar la victoria en el mismo lugar del fracaso, que nos permite volver a empezar, que da siempre una segunda oportunidad. Señor, ese es nuestro Dios. Te alabamos por eso y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero compartir con ustedes brevemente, porque después el pastor seguro tiene mucho y bueno para decirles, pero en Daniel capítulo 1, para ponernos un minutito en tema, por si hay alguno que no lo tiene muy fresco, la vida de Daniel, que el personaje que le da el nombre a este libro, transcurre en el cautiverio. El rey Nabucodonosor de Caldea, de Babilonia, del imperio babilónico, irrumpe en Jerusalén. La ciudad cae y ya de antes primero toma prisioneros en una época anterior, pero finalmente van cayendo varios, y entre todos estos que este rey trae cautivos desde Jerusalén está Daniel, este muchacho, con 3 amigos más. Son otros los que vienen, pero la historia se refiere particularmente a ellos. Vamos a leer un poquito, a ver, en el verso 1. Yo leo de la Nueva Versión Internacional, por ahí ustedes tienen otras versiones. Dice: en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo. En el 3 dice: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Hasta ahí por ahora. Cuando uno lee ciertos pasajes bíblicos, sobre todo de personajes muy conocidos de mucho renombre, como es el caso de Daniel, de David, de José, tendemos necesariamente, en su mayoría, a idealizarlos, a pensar que eran personas dotadas por Dios de una manera tal que es imposible que uno pueda llegar a ese nivel. Pero si nosotros miramos la realidad de este muchacho, si bien dice que era de la nobleza, o sea, venía de una cierta posición económica, ellos son arrancados. Él nunca más vuelve a ver a su familia, como tampoco sus 3 compañeros. Ninguno de los 4 vuelve a ver a su familia. Para empezar, ya desarraigado de su tierra, no vuelve a su tierra, no vuelve a ver a su familia, a una nación con otra lengua, a una nación idólatra, con dioses que nada tenían que ver con el monoteísmo judío. Entonces son cambios enormes. Ellos son desterrados, no conocen la cultura, no conocen nada.
Imagínense los adolescentes, jovencitos de acá, que de golpe perder todo lo que uno tiene acá y quedar en un lugar absolutamente diferente. Bueno, esta es la realidad de Daniel. No es que parte con todas las ventajas, parte en realidad con todas las desventajas. No tiene todo a favor para decir, bueno, es lógico que Dios hiciera esto con él. Es insólito lo que Dios hizo a través de él, porque no tenía en absoluto las de ganar, humanamente hablando, sino las de perder. Pero hay una diferencia que marca él y los suyos. Dice en el verso 8, pero Daniel se propuso no contaminarse. Y ese no contaminarse con la comida va mucho más que eso. Hablaba de la pureza ritual, hablaba de no mezclarse con una nación idólatra, hablaba con mantenerse del lado de Dios, en la fidelidad a Dios y caminar en el camino de Él. Y esto es difícil cuando se es joven, es difícil cuando se perdió la familia, es difícil cuando se perdió a tu patria, cuando perdiste todo, absolutamente todo. En una edad donde están todos los sueños, acá cuántos los viven, decir, el que está todo día buscando novia o novio, esa etapa del buscar, de qué será, algunos se ríen, no sé si es porque están buscando novio o por otro motivo, pero esa etapa tan linda de los sueños, de qué voy a hacer o qué voy a estudiar, o donde uno se define en tantas cosas, donde todos son sueños, meta, y de golpe eso se trunca y se pierde todo, y ahora la única expectativa es ser esclavo en una nación violenta, en una nación que nada tiene que ver con los principios que a ellos les habían sido inculcados. Ese es el contexto de la vida de Daniel. No es fácil, no es que está todo de su favor, sino está todo en contra. Pero esto marca una constante en él, no contaminarse, y en sus compañeros, no contaminarse. Y este es el primer punto. Si nosotros queremos que Dios haga algo con cada uno de nosotros, tenemos que entender que debemos marcar una diferencia, pero no contaminarse, no es encerrarse en una burbuja polarizada. No contaminarse quiere decir que estoy en el mundo porque ellos lo estaban, pero como dice ahí en Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que yo me involucro en la vida del mundo, pero mantengo mi identidad. Como Jesús estaba con la mujer pecadora, estaba con prostitutas, estaba con gente inmoral, pero no para él imitarlo a ellos, sino para que ellos sean transformados por él. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y esto es fundamental hoy día, donde vivimos en la era de donde el mensaje viene licuado de la palabra, ¿no es cierto? De los grises, donde todo es relativo. Lo que antes estaba mal y bueno, ahora, entonces ellos oyeron hablar de la ética situacional. La ética situacional es cuando yo adapto la ética a la situación donde estoy. Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo está mal, pero considerando que estoy apurado, considerando que el pastor Díaz me exige puntualidad, considerando que hoy es el día que me prometí llegar a horario, lo voy a pasar en rojo, porque está justificado. Entonces adaptamos nuestras normas, nuestros principios a la comodidad que estamos viviendo. Entonces todo pasa a ser relativo, el mal y el bien son cuestiones relativas según cómo se los mire. Pero Dios es un Dios de absolutos. Lo que estaba mal hace 2000 años atrás sigue estando mal ahora, y lo que estaba bien hace 2000 años atrás sigue estando bien ahora. Es fundamental que nosotros creamos esto, porque si no llega un punto que empezamos a correr tanto los límites que ya ni se sabe de dónde partimos. Y por eso en la sociedad donde estamos no le asombran los cambios que se están dando en los conceptos de matrimonio, tantas cosas como que la vamos naturalizando, como que en definitiva no está tan mal, casi está bien. Pero Daniel mantiene una norma, dice, no, aunque todos lo hagan a mi alrededor, yo propongo no contaminarme. Y esto no quiere decir que haya una comida que me haga bien y otra que me haga mal, porque Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Sino eso estaba asociado a un estilo de vida, de cómo vivir su vida de fe en un entorno totalmente hostil como él estaba. Y hay un momento que es clave, donde los que conocen la historia saben que este hombre, Nabucodonosor, un hombre muy arrebatado, muy cruel, sanguinario, tiene un sueño que ni siquiera se acuerda lo que soñó. Los
adivinos con los que él estaba rodeado, los brujos y todo eso, no eran capaces. Le dice, si no nos contás qué soñaste, no esperes que te lo revelemos. Esto al hombre lo saca, se pone mal, quiere matar a todos, pero Daniel intercede ante él y le dice que no mate a los sabios, que Dios le va a dar esa respuesta. Y era porque él no la tenía la respuesta, no es que Dios ya se lo había dicho, porque si Dios se lo hubiera dicho, no había demasiada fe en eso, era creerla de evidencia, pero él tiene que creer que una respuesta que aún no vino, alguna vez iba a venir. Él necesitaba darle la respuesta. Y en el capítulo 2 dice, en el 2:24, Daniel les dice, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Y él entonces se presenta al rey. Y entonces, miren lo que dice aquí. En el verso 28, Daniel, vamos al 27, dice, a esto Daniel respondió al rey, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el principio que le preocupa. Pero hay un Dios, no Daniel, hay un Dios que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Y el 29 dice, vamos a leer un poquito antes. En el verso 2:19, el 2:17, ¿no? Esto es antes de que Daniel hable con el rey. Dice, después volvió a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Que si él no tenía esa revelación, al día siguiente los ejecutaban a todos, a ellos 4 incluidos, con todos los demás. Entonces dice, al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en visión la respuesta. Ahora, es interesante hacer una pausa acá. Primero, que Daniel reconoce que el que revela los misterios es Dios, que no era él, no era su capacidad, no él porque él provenir de un origen de la realeza. Eso no tenía absolutamente nada que ver, era de Dios. Porque a veces uno tiende a creer, pucha, me está yendo bien. Se ve que a Dios primero creemos que Dios me ayuda, después que hacemos con Él un buen equipo, y después que Él necesita de mí, después menos mal que me tiene a mí. ¿Qué sería de Dios si no me tuviera a mí? Entonces uno tiende rápidamente, cuando las cosas me empiezan a salir bien, a creer que casi soy el pollo de Dios y soy el imprescindible de Él, pero nadie lo es. Y Daniel tenía muy claro esto, y esto también permitió que fuera utilizado de una manera increíble por Dios. Y Dios le revela el misterio, pero es interesante notar que él comparte su carga a sus 3 amigos y le dice, oren por mí. Y mientras Daniel estaba en horizontal tratando de que Dios le revelara, había 3 que no dormían, habían 3 que hicieron rodillas toda la noche para que viniera la visión a Daniel. Pero el que se había comprometido era Daniel. ¿Por qué los otros? Porque eran un equipo y porque Daniel entendía que él solo no podía, necesitaba de Dios y de la intercesión de sus amigos, y sus amigos entendieron que era el momento donde Daniel los necesitaba, y ahí estaban ellos no durmieron, ellos clamaron. Daniel dormía esperando la revelación, que en fe ya había dicho que él iba a venir, cuando él no tenía la certeza, porque no tenía ningún papel firmado por Dios de que la revelación iba a venir, pero él creyó. Porque él ya había decidido caminar ese camino y Dios le dio la revelación. Pero qué importante esos 3 orando. Por eso yo remarco esto, porque la vida de iglesia es una vida en equipo. No es fácil trabajar juntos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces está el hermano de al lado, el ese, que siempre dice lo que no tiene que decir, que siempre está, que cuesta que pase, y que queda medio atascadito acá? Bueno, ese forma parte, porque nosotros no elegimos quién se va a salvar.
Y Dios salva todo tipo, el Espíritu es el que marca eso en su soberanía. Y a veces el Señor me pone a ese hermano que lo amo porque es la persona con la que siempre soñé tener a mi lado, y me pone también al otro, que no tiene nada que ver con el primero. Bueno, con ambos tenemos que trabajar en equipo. Y entonces es triste ver cuando cada uno trata, cuando yo defiendo mi ministerio, yo defiendo mi quinta, o aún hablábamos hoy de la congregación, mi iglesia tiene que ganar corriente. Y el de la iglesia de allá dice, no, mi iglesia tiene que ganar corriente. Pero el de más allá dice, no, mi iglesia. Entonces llega Semana Santa y hacemos 7 campañas distintas, cada uno hace la suya, a ver quién trae más gente, cuando lo podríamos hacer juntos. Entonces la vida congregacional, la vida que Dios diseñó de iglesia es una vida en equipo. En equipo. Ahí tenemos 1 Corintios 12 que habla del cuerpo, del trabajo en equipo, de que ninguno se puede independizar del otro. Y entonces, qué importante que hubiera un Daniel al quien Dios le daba la revelación, pero qué importante que hubiera 3 que oraban para que Dios le diera esa revelación a Daniel. ¿Quién fue el más importante ahí? Todos. Se necesitó de los 4. Uno era el que iba a dar la voz, pero los otros 3 eran igualmente. Y Daniel es consciente de esto, porque cuando el rey Nabucodonosor lo premia con un puesto privilegiado, él dice, te pido algo, que a ellos 3 también les des. Entonces él era consciente de que la revelación había venido mucho que ver, tenía por esas 3 personas. Entonces, y yo te animo a esto, en esta sociedad tan individualista en la que vivimos, donde todo pasa por yo quiero, yo siento, a mí me parece, a mí me gusta, poder hablar en plural, poder hablar nosotros. Sí, con él también, con el hermano, la hermanita difícil también, porque a lo mejor hay que pensar que yo puedo ser difícil también para el otro. No es que uno es el ameno y los demás los difíciles, todos tenemos nuestros rasgos, pero Dios ha querido que trabajemos en equipo. Mire cómo Jesús conformó su equipo de trabajo. En el equipo de trabajo de Jesús había un publicano, o sea, un vendepatria, alguien que se había vendido a Roma porque Roma le daba dinero, era un judío que había traicionado a su patria, y había también un celote, que era un ultranacionalista, Simón el Celote, y esos 2 integraban ese equipo. Cualquiera hubiera pensado que se iban a agarrar a las trompadas. Sin embargo, pudieron coexistir y trabajar por la misma causa. Y vemos cómo entre los discípulos se peleaban, quién iba a ser el más importante, pero sin embargo Jesús conformó ese equipo. No eran los mejores, pero si todos estaban unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como dicen Corintios, iban a poder salir. Y eso es lo que la iglesia necesita. Dejar de mirar al enemigo equivocado. Porque el enemigo equivocado no es ese hermano que dice lo que no tiene, o que se para, o que se sienta, o que canta, o que no canta, o que grita, o que no grita. No es ese tu enemigo. No es ese tu enemigo. Tampoco es el otro pastor que habla mal de quién o del otro. Tampoco es ese tu enemigo. Tampoco es tu compañero de trabajo, ese que tiene mal carácter, o tu mamá. No ese es el enemigo. Pero vivimos toda nuestra vida persiguiendo al enemigo equivocado. ¿Y quién es el que nos va a destruir? El enemigo verdadero, al que ignoramos porque estamos distraídos. Siempre Satanás fue nuestro enemigo y seguirá siéndolo. Es el enemigo de las almas. Es el enemigo. Ese es el que tenemos que seguir. Y entonces Daniel entendió esto. A lo mejor sus amigos tenían sus fallas, seguro, pero se necesitaban el uno al otro. Y esto es vital que nosotros lo podamos entender. Y la historia sigue con que los otros 3 compañeros, ellos a la hora en que son confrontados, porque siempre que en los momentos de mayor fidelidad a Dios es cuando Satanás dispara mejor sus dardos. Y en ese momento ellos son confrontados, que tenían que adorar una estatua humana o que tenían que rendir culto a un hombre. Y ellos se niegan y reciben un castigo y otra vez Dios se hace presente. Y tiempo después, la vida de Daniel no solo impactó al imperio caldeo, no solo impactó la vida de este rey Nabucodonosor, sino que al que le siguió en el reinado
también que hizo una blasfemia muy grande contra Dios, en un momento donde estaban ahí, pasame una ginebra, pasame, tomá, vení, en una borrachera y en una orgía total, aparece una mano. Imagínense el cuadro, ¿no? Estaban ahí, meta fiesta, meta diversión, y de golpe una mano empieza a escribir en la pared. El rey fue pasando por todo el espectro del arco iris, en sus colores, al ver eso, ¿no? Y Daniel, una vez más, es el que tiene que interpretar lo que dice. Hay una sentencia de que el imperio caldeo caía y cayó. Viene después el Medo Persa. Y con este nuevo imperio, un nuevo rey que otra vez, el rey Darío, es impactado por la vida de Daniel, porque él se niega a dejar de orar y hacerlo a otro que no fuera su Dios. Viene una condena, Dios lo salva milagrosamente y la vida de Daniel impactó. Entonces, yo quiero hacerte esta reflexión, ¿no? ¿Con qué partió Daniel? ¿Tenía un máster en teología? No, venía del Fuller, no venía de ninguno de esos lugares. Se congregaba en la iglesia el pastor Díaz, tampoco, no tenía nada, pues si no, seguro, eran cartas de presentación. No tenía nada de eso. Desarraigado de todo lo que era de un muchachito, en la mejor momento, con los sueños, con las expectativas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, de golpe todo eso es truncado. Ese sueño es truncado para no volver a realizarse ya más, y Dios lo saca y va a ese lugar. Pero en ese lugar Él es una influencia tan grande que trastorna ese imperio, lo trastorna definitivamente, porque el rey Nabucodonosor, por lo menos por lo que la Biblia dice, nos da a entender que se acercó a Dios, que empezó a adorar al verdadero y terminó reconociendo, postrado, que Dios era el verdadero Dios. E impacta 2 imperios, por lo menos 3 reyes, seguramente más, pero 3 que nos nombra, que tienen un impacto terrible con la vida de este hombre. Entonces, el desafío que yo te quiero dejar para cerrar es que todos aquí estamos en iguales o mejores condiciones de las que partió Daniel. Porque algo tenemos, por lo menos tenés algo de familia, estás en tu tierra, conocés la cultura, hablás la lengua, tenés una contención, tenés una congregación. Bueno, nada de eso a Daniel le quedó, nada. Por eso, ¿cuántas veces decimos yo no, porque yo, como decía Moisés, yo no hablo bien, no sirvo para esto, o no sé cantar, no sé hacer nada? El pastor sí, ellos sí, que lo hagan ellos, que lo haga el líder o que lo haga el responsable de tal área, pero conmigo no, porque yo no sirvo para nada, el Señor a mí no me dio nada. Falso, todos tenemos algo de Dios. Todos tenés cosas preciosas que Dios te ha dado. Y no pienses solamente, pero no sé predicar, no soy maestro de escuela dominical, no sé tocar instrumentos, no sirvo para nada. No es solo las capacidades, si podemos llamar espirituales, porque todas lo son según el destino que le des. ¿Tenés un oficio? Puede ser una tarea espiritual. Y no, pero yo soy albañil, ¿qué espiritual es eso? Pero podés usar tu capacidad para la gloria de Dios, ya lo convierte en espiritual. Es como esa guitarra, puede ser utilizada para adorar a Satanás o para adorar a Dios. Si es para adorar a Dios, eso la convierte en un instrumento espiritual. El destino, el uso. Tu profesión, tenés un título, tenés una ocupación, tenés una capacidad, tenés una experiencia. Cualquier cosa que tengas puede ser utilizado para la gloria de Dios. Por eso no permitas ni que el enemigo ni nadie te diga no servís. Hoy citaba Lorena a Gedeón. Gedeón ya enseguida se empezó a tirar abajo. No, yo soy el más chico de la tribu de Manasés. No sirvo para nada. Cuando le dice, varón esforzado y valiente, seguro él hizo así, habrá mirado, ¿a quién se estará refiriendo este ángel? Era él. Y muchas veces nos habla, yo no sirvo para nada, hable con él, yo estoy yo no sirvo. Es mentira. Dios nos ha dado capacidades. Dios te ha dado capacidades. Si lo pudo hacer con Daniel, lo puede hacer con cualquiera que tenga una condición, que elija caminar el camino de él. Porque si vivimos del otro lado, Dios no va a usar a alguien que está en desobediencia, a alguien que se deja salpicar por lo que está afuera. Porque todos estamos en el mundo.
El concepto de no soy del mundo, hoy lo hablábamos, no quiere decir que yo me encierro, de que yo no, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No, yo estoy en el mundo y debo influenciar, debo llevar a Cristo allí. Pero eso no quiere decir que voy a hacer lo mismo que ellos hacen, sino no me voy a, como decíamos al principio, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es clave que vivamos una vida santa, una vida donde podamos ser referentes, donde podamos ser influencia. Buenísimo si Dios te llama a ir al oriente, a meterte en los lugares más alejados donde está el Islam. Se necesita gente allí, pero no solo se necesita allí, también en tu lugar de trabajo se necesita alguien que predique, en tu vecindario, en la escuela de tu hijo, en la universidad. Se necesita alguien que lleve a Cristo también allí. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que venga un predicador de otro país? Si estás ahí. Entonces sos un Daniel o una Daniela en el ámbito donde Dios te dio. Por eso es difícil, en la universidad hay mucho cientificismo, hay un humanismo total, nadie cree nada, todo es racional. Bueno, ahí uno tiene que llevar algo diferente. Es la Caldea, la Babilonia, donde tenemos que meternos. Cada uno sabe el lugar. Pero si Dios te ha puesto en un lugar, no es casualidad, testificá. ¿Y quién vamos a llamar? ¿Al pastor Díaz para que vaya a predicar a tu compañero de universidad? Está un poquito pasado de edad, es joven. Me refiero comparado con los compañeros de universidad, exclusivamente. ¿Quién mejor que vos que estás ahí, que te conocen? ¿Quién mejor para llevar a Cristo si trabajás en un comercio que vos que estás allí, a los clientes que entran al comercio? ¿Qué le vas a decir? No, tiene que ir el domingo a las 8 de la noche y allí le van a predicar. Iglesia se vive todos los días, en todo lugar. Tenemos que llevar el reino de Dios. El reino de Dios no es un templo. El reino de Dios no es un hombre de fe o una mujer de fe que predica en algún lugar. El reino de Dios es todo lugar donde es llevado los valores de Cristo y son creídos, aunque la persona no acepte a Cristo, pero empieza a entender y a tomar esos valores como forma de vida. Y la consecuencia probable de eso es que esas personas se entreguen a Cristo. Nosotros tenemos que llevar el reino, llevar los valores. Hay una fuerza muy grande a nivel internacional que se está moviendo por impulso satánico para destruir las familias, antes que las iglesias, porque Satanás sabe que si destruye la familia, destruye las iglesias. Si destruye los matrimonios, destruye las iglesias. Entonces nosotros tenemos que ser la avanzada de Dios, la cabecera de playa. Bueno, este es el territorio. Y avanzar. Esta es mi Babilonia, acá el Señor me plantó. No tengo nada, estoy solito, pero estoy. Y el Señor me va a ayudar. Pero claro, tiene que haber un testimonio que te respalde. Porque si hablamos lo que no vivimos, ya sabemos, ¿no? Uno señala con un dedo y todos los demás nos señalan a nosotros. Por eso es clave este concepto de no contaminarse, mantener una identidad en las cosas pequeñas. Por supuesto, ninguno de nosotros, creo aquí, que va a ir a robar un banco. Espero no equivocarme. Nadie tiene ese plan, está claro. Pero ¿qué tal con evadir impuestos? A veces, ¿qué pasa cuando mentir es el camino más fácil? Es una mentira entre tantas cosas buenas que hago. ¿Quién lo va a notar? Pero cuando empezamos a hilar fino en esas pequeñas cosas, son las puntas que le dejamos a Satanás para que tire de ellas y nos frene. Por eso es clave que se levante una generación de personas que no solo predican palabras lindas, sino que viven lo que predican. Porque es fácil predicar lindo. No sé si prediqué lindo, pero estoy predicando. Es fácil pararse acá. Ahora el desafío, eso es vivirlo, es llevarlo al lunes. Porque el salir del dominguerismo y decir, yo me voy a meter en la vida cotidiana y lo que hoy creo y leo y enseño, se tiene que notar y se tiene que vivir. Ahí es donde tenemos peso, ahí es donde la gente nos mira. Por eso se necesita de Danielitos y Danielitas que empiecen a caminar ese camino. Que empiecen a vivir y a entender que no estamos solos, tenemos quien ora por nosotros. Trabajemos en equipo, no importa que él esté en otro ministerio, pero pertenecemos al mismo cuerpo.
De la otra congregación me vinieron a pedir ayuda. No, el problema de ellos, nosotros tenemos lo nuestro. No, vamos a sumarnos, trabajemos en equipo. Porque acá no sé cuántas congregaciones habrá en Corrientes, pero 100, tal vez, iglesias evangélicas, probablemente. Pero nosotros veremos 100, pero Dios ve una. A la iglesia de Cristo que se reúne en Corrientes. Nosotros veremos un montón, la de él, la de allá, la de acá, la de la calle, la del pastor. No, pero Dios ve una y nos ve unidos. Y esto es importante. Daniel entendió de la relevancia del trabajo en equipo. Entendió que él era llamado para hacer influencia, para liderar a ese pueblo que estaba cegado por Satanás. Y marcó una diferencia. Y Dios lo respaldó. Esto es lo grandioso, que Dios lo respaldó. Pero claro, se la tuvo que jugar. Se la tuvo que jugar porque era ir la contracorriente, es ir en contramano, es ser la oveja negra, es el que todos te señalen, y lo señalaron a él, porque justamente él fue a la fosa de los leones, no porque el rey de pasadita lo vio, fue porque buchonearon, le fueron a contar, todos los que le tenían envidia, le contaron al rey. Y lo arrinconaron para que firmara un decreto contra Daniel. Entonces él se expuso a eso y estuvo ahí, pasó una noche con un lindo entorno, una hermosa cueva con unos leoncillos ahí que le hacían compañía, y Dios selló esas bocas. Podría no haberlo hecho. Muchos cristianos murieron en el circo comidos por leones, pero con Daniel, él entendió que Daniel tenía que seguir y siguió. Bueno, Dios nos va a respaldar, si bien su soberanía está también, pero Él es soberano, pero es fiel. Por eso yo te animo en el lugar donde estás, en el lugar donde te moves todos los días, soltá bendición, caminá en tu trabajo y bendecí. Caminá en tu trabajo y bendecí a ese jefe insoportable, a esa compañera que está siempre con las uñas así o tirándote cuchillitos. Bueno, orá por ello. A lo mejor no conozco a nadie, hablo libremente. Si toqué y justo di en la tecla, bueno, será que el Señor lo vio. Pero orá por esa persona. Si tenés empleados y algunos son, bendecilos, orá por ellos. Soltá bendición en el lugar donde estás. Soltá bendición, orá por ellos. Sé una luz, una influencia. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Qué clave que empiece a haber cristianos que viven la vida cristiana a pleno, que no solo la conocen de la Biblia, que no solo la predican, sino que encima la viven día a día. Yo te animo a que cierres tus ojos. Yo quiero orar por vos y ya después el pastor va a continuar. Pero vamos a cerrar los ojos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque podemos estar aquí, Señor. Gracias porque tu Espíritu está aquí, Señor. Y aunque somos débiles, aunque tenemos defectos, aunque somos pocos, Señor, en Cristo Jesús nos has hecho tus hijos, nos has elevado al pedestal de hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Señor, y aunque Daniel era insignificante en esa potencia mundial, se influenció tanto que el nombre de Daniel impactó esas vidas de una forma irreversible. Señor, yo te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, para que ellos también puedan llevar a Cristo, para que ellos puedan marcar una diferencia en este mundo donde todo es trivial, en este mundo donde todo es relativo, donde no hay blanco ni negro, donde se han perdido los absolutos, donde todo se diluye, donde todo es a gusto del consumidor. Señor, que ellos puedan marcar una diferencia, jugarse en su lugar de trabajo, jugarse con sus amistades, con su familia y exponerse y decir: yo creo en Cristo y voy a vivir de acuerdo a lo que creo. Señor, que ellos también en la Babilonia donde están puedan marcar una diferencia, puedan ser influencia, puedan marcar vidas y puedan, Señor, llevar la bandera de Jesús en todo lugar. Señor, bendeciles, dales el valor de dar el paso, de no temer a la vergüenza, de no temer a la burla.
Señor, de no ser agentes encubiertos en el lugar donde están, sino tener una identidad clara como cristianos que se den a conocer y que los puedan ver y que puedan tener vidas que impacten, vidas que lideren, vidas que marquen una diferencia, que puedan ser influencia en este mundo que ha desviado el rumbo y que no sabe para dónde ir. Señor, bendeciles, que tu Espíritu Santo le esté capacitando con más dones, con más visión, Señor, que ellos puedan entender cuál es tu llamado, cuál es tu visión, cuál es la motivación, cuál es tu pasión para ellos. Señor, ¿cuál es tu pasión para sus vidas? ¿Cuál es el sueño tuyo que querés que ellos sueñen? Señor, ¿cuál es la visión que querés que ellos perciban y disciernan para sus vidas? Señor, utilizales para tu gloria y para tu honra. Señor, bendecí esta congregación, que puedan ser una luz, una guía en esta ciudad. También que puedan ser de bendición para otras congregaciones. Señor, que puedan irradiar la luz de Jesús. Que puedan testificar de que hay un Dios que revela los misterios, un Dios que tiene poder y autoridad, un Dios que puede confundir a los reyes más poderosos y que puede ponerlos de rodillas, porque no hay nadie que pueda permanecer en pie ante tu santidad. Señor, nosotros humildemente, sabiendo que siervos inútiles somos, pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, nos tomamos de tus promesas, también de que tu palabra nos dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Tomamos esta promesa, la creemos y lo declaramos, y declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de levantarnos, porque nos das la oportunidad de caminar. Señor, que Espíritu Santo de Dios está golpeando corazones ahora. Señor, está desafiando a los que están con dudas, a los que tienen temor, a los que tienen vergüenza, a los que permiten que Satanás les susurre al oído que son buenos para nada. Señor, que hoy se puedan ir sabiendo que están del lado del fuerte, que con Jesús son siempre mayoría y que la victoria es asegurada, aunque no fácil, pero segura, porque es el punto de partida para aquellos que han creído en Cristo Jesús como Salvador. Gracias porque no tenemos que ganarla la victoria, porque ya la ganó Jesús por nosotros y simplemente Él nos pide que caminemos en victoria, que no vivamos su victoria como derrota, sino que vivamos la victoria de Jesús con un corazón y un espíritu de victoria. Señor, te amamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por la paciencia. Anhelo verte cada instante un poco más. Quiero sentirte en mi pecho palpitar y reflejarme en tus ojos, tu mirar, y detenerme al escuchar tu voz hablar. Ese es mi sueño cada día al despertar, sobre tu pecho mi cabeza reposar, sentir tu paz que quita todo mi pesar. Quiero amarte por toda la eternidad. Déjame soñarte más y escuchar tu voz hablar. Déjame poderte amar, sentir tu paz. Ese es mi anhelo. Anhelo verte